tardes, noches. Es una gran bendición el poder estar reunidos entre ustedes. Ay, están muy lejos así todo el panorama, hermano. Nos da mucha alegría. Algunos les saludamos hace un momento, algunos no hemos tenido el gusto, pero queremos darle las gracias a los hermanos aquí en la congregación local, porque nos han hecho una cordial invitación a venir a compartir pues esta serie de enseñanzas, de lecciones, que tenemos un gran gusto de poder hacerlo y estar aquí con ustedes. Y también he saludado hermanos de otras congregaciones, algunos les recuerdo de otros lugares, y pues también a ustedes les agradecemos que hayan tomado el tiempo y tengan el deseo de venir a estar con nosotros para adorar juntos a Dios y animarnos a poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Estaremos considerando diferentes razones por las cuales la palabra de Dios, la iglesia es gloriosa. El día de mañana, a esta misma hora, 7:30, vamos a estar teniendo o estudiando, considerando el tema la iglesia es gloriosa, por su énfasis en la santidad que traerá nuestro hermano Diego Villalobos. El día domingo, es lo que tengo yo entendido, si estoy mal me corrige, hermano Mario. Tenemos durante la clase el tema la iglesia es gloriosa por su armadura eficaz. Será nuestro hermano Irán Barrientos quien nos comparta esta hermosa lección, y el sermón durante la mañana del domingo será la iglesia es gloriosa por su unidad. Este será a cargo de nuestro hermano Ulises Franco. Al mediodía hay convivio de alimentos para todos, y a las 2 de la tarde continuamos con un último tema que será el tema de la confraternidad con nuestro hermano William Barenga. Hermanos, se los comento ahorita al principio para que les abra el apetito y que quieran venir a escuchar más, que quieran venir a que no se pierda esta serie, hermanos, que con mucho gusto y con mucho amor esperamos poderles sacar el mejor provecho a estas lecciones, hermanos. El día de hoy vamos a considerar el tema la iglesia es gloriosa por su propósito eterno. La iglesia es gloriosa por su propósito eterno. Y mis hermanos, cuando se usa este adjetivo en la Biblia, cuando se habla de algo glorioso, se refiere, hermanos, o siempre se relaciona con aquello que es grandioso, algo que es maravilloso, algo que resplandece, algo que es de gran estima, algo, hermanos, que es respetable, que es honorable. Y, hermanos, claro que este término también se relaciona muy bien con el tema de la iglesia. La iglesia es gloriosa, hermanos, es única, es especial. No es, hermanos, algo que un grupo de personas finitas, hermanos, pasajeras, temporales, haya decidido organizar para que pues nos acerquemos, ¿verdad?, de alguna manera a Dios, busquemos el favor de Dios, sino todo lo contrario, hermanos. Dice la Escritura que es Cristo mismo descendiendo al mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Ha sido el Señor, hermanos, el que ha traído un propósito eterno de redención para la humanidad. Y, hermanos, es interesante y es importante que nosotros escudriñemos este tema a la luz de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, hermanos, a los Efesios, en el capítulo 3, los versículos 10 y 11, de la siguiente manera. Dice, hermanos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, dice, por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, quiero que noten en este pasaje esta gran revelación que hace el apóstol Pablo, hermanos, acerca de lo que estamos diciendo. La iglesia, hermanos, no vive para sí misma. La iglesia vive, hermanos, en una esfera que es su ministerio, reflejar la gloria de Dios. Hermanos, no sugiere el texto, hermanos, que nosotros vamos a andar yendo con la Biblia a predicar a los lugares celestiales, ¿verdad? A los principados y a las potestades en los lugares celestes.
Pero hermanos, por el simple hecho de existir la iglesia, de funcionar la iglesia, de prepararse la iglesia para la venida de su Señor, hermanos, de esa forma es que los principados y las potestades aprenden, hermanos, acerca de la sabiduría de Dios y la obra que Dios hace en su iglesia. La forma en la que Dios ha preparado, hermanos, el camino, ha profetizado que vendría Cristo a morir, que vendría Cristo a resucitar, que vendría a establecer su iglesia. Y hermanos, todo lo que nosotros vemos en la historia, desde el primer siglo, a través del establecimiento de la iglesia, hermanos, el progreso del evangelio, las cartas que fueron escritas, y ahora, hermanos, hasta el siglo XXI, cómo seguimos nosotros, hermanos, instruyendo a la hermandad, creciendo en la fe, fortaleciendo nuestra esperanza, hermanos. Hermanos, los principados y las potestades están aprendiendo sobre quién es Dios. Están, hermanos, observando la sabiduría de Dios y las obras que hace en beneficio de su iglesia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo quisiera, hermanos, que veamos el propósito eterno, hermanos, a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo ha ido teniendo su cumplimiento, hermanos, hasta el día de hoy. El propósito eterno, hermanos, el propósito eterno tiene que ver, hermanos, con el plan de redención de Dios para liberar del pecado a la humanidad. En Efesios capítulo 1 y versículos 4 y 5 dice la Escritura, hermanos, que según nos escogió en Él, noten, hermanos, antes de la fundación del mundo. Hermanos, es un plan que inicia en la mente de Dios, pero, hermanos, no es un plan secundario, es un plan original donde Dios, quien puede ver, hermanos, todo lo que va a suceder en el futuro, viendo la condición del hombre y la necesidad de que el hombre se pueda reconciliar con Dios, planeó, hermanos, en su mente que desde antes de la fundación del mundo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 5, hermanos, en amor, habiéndonos predestinado, es decir, hermanos, que Dios determinó desde antes, esto significa la palabra predestinado, Dios determinó, hermanos, Dios decidió por adelantado que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y, hermanos, termina con estas palabras, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. Este era el deseo de Dios, el anhelo de Dios, el plan de Dios, hermanos, en su mente y en su corazón. Hermanos, la constitución y el origen de la iglesia, que es gloriosa por su propósito eterno, hermanos, sucedió, hermanos, desde antes que cualquier piedra existiera en este planeta en el que vivimos. Hermanos, esto a mí me anima a saber que, hermanos, yo no existí o tuve un propósito o una función en la vida cuando estuve en el vientre de mi madre únicamente, ¿verdad? Ahí no nació, hermanos, mi tiempo de estar ahora, ser parte de la iglesia, sino que Dios, hermanos, esto lo planeó, lo predestinó, lo puso, lo figuró para que un día, hermanos, nosotros pudiésemos ser alumbrados con la luz del Evangelio, pudiésemos darnos cuenta de nuestra necesidad de ser salvos, pudiésemos arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados y empezar a conocer a un Dios que es glorioso y cuya gloria comparte con sus hijos. Y es algo interesante, hermanos, porque dice la Escritura que el propósito, hermanos, de habernos escogido es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, hermanos, nos dice también que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, dice, para santificarla, para limpiarla por el lavamiento del agua por la palabra, pero, hermanos, dice la Escritura, para presentársela a sí mismo santa y sin mancha y sin arruga para Él. Y, hermanos, esto tenemos que tener nosotros en mente cuando hablamos de la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, hermanos,
Es gloriosa porque tiene un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, hermanos. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20, dice la escritura, hermanos, también de esta manera. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Noten estas palabras, hermanos. Fuimos rescatados. Cuando se usa esta palabra en la Biblia, hermanos, siempre quiere significar que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Fuimos rescatados porque era imposible que nos pudiésemos rescatar. Pero dice, hermanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y hermanos, aunque tu historia a lo mejor no sea una historia de problemas, aunque tú hayas tenido una buena educación secular, aunque hayas tenido buenos principios morales en tu casa y seas una persona que no le hace daño a nadie, hermanos, es una vana manera de vivir si no conocemos, hermanos, el propósito eterno que tiene Dios en su corazón para la humanidad y no formamos parte de ese propósito. Dijo el Señor Jesús, hermanos, ¿de qué le servía al hombre? Ganar todo el mundo, pero perder su alma. ¿Qué sería la ganancia para el hombre así? Hermanos, la vida en este mundo va a ser pasajera. Los más longevos irán a vivir unos 80 años, hermanos. Aquí en el aula, aquí en el salón, hermanos, no tenemos a nadie de 80 años. O no parecen de 80 años, ¿verdad? Pero hermanos, a lo mucho llegaremos a vivir esas edades. Pero si no obedecimos el evangelio del Señor para nuestra salvación, hermanos, vamos a vivir eternamente separados de Dios. Por eso, hermanos, confirma el apóstol Pedro aquí en este pasaje que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Pero noten, hermanos, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Eso se corrompe también, aunque sea muy precioso y tenga mucho valor, eso se va a corromper. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados? Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Y noten nuevamente, hermanos, sin mancha y sin contaminación. La gloria de Jesús, la gloria de Dios, hermanos, quiere, hermanos, que nosotros también la reflejemos en nuestra vida. Quiere que su santidad, quiere que su pureza, quiere que su corazón, quiere que su amor, hermanos, esté también en nosotros. Y el Señor, hermanos, ha hecho el plan para que esa sangre nos limpie, nos purifique, nos santifique, nos mantenga en unidad. Pero noten, verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí mismo, hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículos 10 al 12, dice la escritura así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Noten, hermanos, ¿qué pasó con los profetas? Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos querían saber, hermanos. Estaban ellos escribiendo, estaban hablando al pueblo, estaban profetizando muchas cosas, pero, hermanos, ellos querían saber de todas estas cosas. Escudriñaban qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Verso 12: a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego agregamos esta nota final: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas, hermanos, de la antigüedad deseaban conocer el plan de salvación que Dios tenía en mente, hermanos, pero eso no se les fue revelado a ellos. Ellos solamente, hermanos, estuvieron escribiendo, ellos indagaban, no sabían, y son cosas que los ángeles también querían saber.
lo que está pasando ahí, lo que estás haciendo con el mundo. Padre, no, quisiéramos saber esas cosas, anhelamos saber estas cosas. Pero hermanos, estas cosas fueron reveladas conforme al propósito de Dios para nosotros. La salvación de nuestras almas por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, por eso es glorioso, hermanos. Es la iglesia gloriosa por este propósito que encontramos en las Escrituras, que inició, hermanos, desde antes que cualquier cosa hubiese existido. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 encontramos la primera profecía mesiánica. Aquí, hermanos, dice la Escritura, es la primera vez, hermanos, que se menciona en profecía acerca de la venida de Cristo. Dios, cuando maldice a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice: esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esta era una profecía que anunciaba aquel día, hermanos, cuando el Señor, al resucitar al tercer día, heriría, hermanos, en la cabeza algo que representa una herida de muerte. Heriría en la cabeza a Satanás, mientras que la herida en el calcañar representaría una herida pequeña. Y esto sucedió, hermanos, al momento de ser crucificado nuestro Señor. Parecía, hermanos, que había vencido Satanás contra el Señor, pero, hermanos, estaba cumpliendo el propósito eterno para la redención de nuestra alma. Todo, hermanos, sucedió conforme a los planes que Dios tenía para redimir al ser humano, para rescatar al hombre. En Isaías 53, hermanos, se profetiza la muerte de Cristo. Este pasaje, hermanos, de los versos 4 al 12, lo puedes leer en tu casa. Es una profecía, hermanos, 700 años antes de que viniese Cristo, que ya había anunciado la muerte del Señor como el Cordero de Dios que sería herido, abatido, molido, castigado, y por cuya llaga seríamos nosotros sanados. Se profetiza la muerte del Señor. Todo esto, hermanos, está en los planes. Todavía no ha sucedido, pero ya se había dicho, hermanos, hasta con lujo de detalles, de qué forma iba a padecer el Señor. Iba a ser colgado, hermanos, entre los criminales, iba a ser abofeteado, echarían suertes sobre sus ropas, sus posesiones. Y todo esto, hermanos, había sido profetizado por Isaías 700 años antes de que ocurriese. En el Salmos 16, versos 8 al 11, para los que toman nota, se profetizó, hermanos, aparte de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Dicha resurrección, hermanos, es necesaria para la salvación del mundo. El apóstol Pablo decía, hermanos, que si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra fe, nuestra predicación. Es la parte culminar del Evangelio. Es la parte, hermanos, que hace ser una buena noticia el Evangelio de salvación. Porque si el Señor, hermanos, vino a enseñar la voluntad de Dios, la vino a obedecer, vino a morir en una cruz y ser sepultado, pero no resucita, hermanos, entonces, hermanos, sería cualquier otro profeta, hermanos, que haya dado una enseñanza de una buena moral en el mundo. Pero al cumplir, hermanos, es esto, hermanos, que el Señor anunció, vino, hermanos, a demostrar que todo lo demás que dijo es cierto también. Si pudo cumplir con lo más difícil, hermanos, va a poder cumplir cada una de las promesas que hizo también. Y, hermanos, dice la Escritura en el pasaje citado, Salmo 16, versos 8 al 11, les leo, hermanos, el verso 10 y 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Estas palabras las escribe, hermanos, el rey David en su calidad de profeta. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, delicias a tu diestra para siempre. Y, hermanos, los apóstoles dieron la interpretación de esta profecía. En el primer sermón que predicó el apóstol Pedro, hermanos, acerca del Evangelio, en Hechos capítulo 2, versos 30 al 32,
dice, hermanos, en la escritura así, refiriéndose acerca de David, hermanos, dice, pero siendo profeta, porque David no solamente fue rey, hermanos, también fue profeta, pero siendo profeta, aquí se refiere a este David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, verso 31, viéndolo antes, dice la escritura, hermanos, acerca de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hermanos, estaban ellos entendiendo las profecías, porque acababan de ver su cumplimiento. Les está predicando, hermanos. Y vemos también la profecía en Isaías capítulo 2, versos 1 al 4, hermanos. Encontramos una profecía acerca del establecimiento de la iglesia. Hermanos, esta profecía era necesario que el establecimiento sucediese, porque es en la iglesia, hermanos, donde las personas que forman parte de ella van a ser salvas. Es el lugar, hermanos, donde están los salvos. Dice Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, el Señor viene a salvar a su iglesia, a la iglesia, hermanos, que Él fundó, a la iglesia que fue profetizada, fue preparada, fue establecida y a la cual, hermanos, permanece para siempre hasta que el Señor venga y la recoja para estar, hermanos, por la eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que vio Isaías, hermanos? En Isaías capítulo 2 dice la escritura así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Noten, hermanos, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Va a ser la principal. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hermanos, esto fue lo que sucedió precisamente allá en Hechos capítulo 2, en el año 33 después de Cristo, en la ciudad de Jerusalén, hermanos, cuando estaban reunidos esperando, hermanos, que el Señor enviara, ¿verdad?, restaurara el reino de Israel. Y, hermanos, cuando vieron venir la manifestación del Espíritu, de un instante a otro empezaron ellos a hablar en lenguas. Y dice la escritura, hermanos, que de todas las naciones, y hay una lista larga, hermanos, de todas las naciones estaban reunidas, y estaban, hermanos, subiendo a Jerusalén. El monte estaba siendo confirmado, estaban recibiendo la ley de parte de Dios, empezaron a escuchar el mensaje de la salvación en Cristo, que no había sido revelado aún, hermanos, pero ahora se está predicando. Se profetizó, se anunció, el propósito eterno que tenía el Señor se está cumpliendo. Y ahora, hermanos, se cumple una profecía más acerca del establecimiento de esa iglesia gloriosa, en la cual nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es su Salvador, es su Redentor, es el que vino a rescatarla dándonos su muerte en sustitución de nuestros pecados. En Daniel capítulo 2, verso 44, hermanos, también encontramos una profecía sobre el establecimiento del reino de Cristo. Dice, hermanos, que en este reino, los que hemos sido bautizados, hermanos, los que hemos obedecido al Evangelio, somos trasladados cuando Dios nos rescata de la potestad de las tinieblas, de acuerdo a Colosenses 1, 13 y 14. Dice la escritura, hermanos, que en los días de estos reyes, es decir, en los días del Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y en el contexto, hermanos, podemos ver claramente que se está refiriendo, hermanos, a que en el tiempo del Imperio Romano, que más o menos, hermanos, es un lapso de tiempo del año 30 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, hermanos, en ese tiempo iba a venir un reino que no sería jamás destruido, que desmenuzaría a todos los demás pueblos, todas las demás naciones. Y era una profecía, hermanos, acerca del tiempo en el que vendría el reino de Cristo, de que venía el establecimiento de su iglesia. Y, hermanos, las puertas del Hades, como dijo el Señor en Mateo 16-18, no iban a prevalecer en contra de ella. Sería un reino inconmovible, Hebreos 12-28. Sería un reino, hermanos, que sería establecido para que pudiese servir, hermanos, para reflejar la gloria de Dios y que la gente pudiese conocer al Dios verdadero a través de los que formamos parte de ella. Ese era el propósito y la misión para que pudiésemos, hermanos, ir a vivir por la eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos formar parte del propósito eterno de Dios? Las Escrituras, hermanos, nos enseñan con muchos más pasajes, hermanos, cómo, hermanos, la iglesia no es un capricho humano, no es una búsqueda de Dios para congraciarse con Dios, para buscar el favor de Dios, sino todo lo contrario. Es Dios, hermanos, quien en su infinito amor y sabiduría ha, hermanos, preparado el tiempo para que pudiese, hermanos, venir su Hijo Jesucristo, tomar un cuerpo humano y poder, hermanos, a través de hacerse semejante a nosotros, hermanos, demostrarnos su amor, su compasión, su misericordia. Y eso, hermanos, es lo que estuvo representando mientras estuvo en el mundo. Pero su misión principal era venir a tener un cuerpo que pudiese morir. Porque, hermanos, dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, hermanos, es la vida eterna para aquellos que deseen obtenerla. Pero, hermanos, hay algo que nos estorba. Hay algo, hermanos, que tenemos que erradicar de nuestra vida. Y eso, hermanos, es el pecado. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice la Escritura, hermanos, que he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho una división, hermanos, una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, un Dios que es santo, un Dios que está lleno de gloria, hermanos, por su majestad, por su luz, por su amor, por su gran bondad, hermanos, por todos los atributos que Dios tiene, no puede, hermanos, Dios cohabitar con el pecador, a menos que ese pecado sea erradicado. El pecado, de acuerdo a primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice la Escritura, hermanos, que el pecado es infracción de la ley de Dios. Pero, hermanos, la ley de Dios fue dada por Dios desde su corazón, del amor que Él nos tiene. Y cuando quebrantamos la ley de Dios que nos ha dado desde su esencia, desde el amor que nos tiene, hermanos, estamos quebrantando no solamente sus leyes, sino también el corazón de nuestro Dios. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, ofendemos el amor que Dios nos ha tenido. Y, hermanos, para esa culpa no hay una multa que nosotros podamos pagar, sino solamente, hermanos, esperar y apelar a que Dios nos perdone por haberle ofendido. Pero, hermanos, para esto vino Cristo. Cristo vino, hermanos, a tomar nuestro lugar en el banquillo de los acusados. Cristo vino para ser nuestro sustituto delante del Padre.
Dice la escritura, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21. Dice la palabra de Dios así, hermanos, segunda carta a los Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo. El que podamos ser nuevas criaturas ante Dios, hermanos, el que las cosas puedan ser hechas nuevas, todo esto, hermanos, proviene de Dios. Noten, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió, hermanos. La palabra significa que volvió a unir aquello que debería estar unido, hermanos, pero que ahora se encuentra roto, se encuentra separado, se encuentra desligado. Eso significa reconciliar. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, hermanos. ¿De qué forma nos volvió a unir Cristo, hermanos? Si nos fuimos separados por el pecado, hermanos, el pecado que nos separaba tenía que quitarlo para que nosotros pudiésemos ser nuevamente reconciliados con Dios. Dice en el versículo 19, ¿en qué consiste esta reconciliación? Nos dio el ministerio de la reconciliación, que consiste, hermanos, en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, la razón por la cual podemos ser reconciliados con Dios lo dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, hermanos, vino a ser nuestro sustituto ante Dios. Él era perfecto, hermanos, pero estuvo dispuesto a tomar nuestra carga de pecado, nuestra culpabilidad por las ofensas que hemos cometido delante de Dios. Y, hermanos, vino a comprar nuestra libertad de la esclavitud del pecado por el precio de su sangre. Primera carta, hermanos, de los Corintios, capítulo 6 y verso 20, dice que hemos sido comprados por un precio. El pecado, hermanos, ha alejado a las personas de Dios y ha provocado la ira de Dios. Dios está enemistado, hermanos, con aquellos que infringen el amor que Dios nos tiene. Pero Dios ha respondido, hermanos, proveyendo los medios para restaurar esa relación entre Dios y los hombres. Dios se ha encargado de todo, hermanos. Dios ha hecho un plan. Dios nos ha dejado evidencias. Dios nos ha puesto, hermanos, un camino, una verdad que debemos de conocer. Y cuando creemos en esa verdad, nosotros, hermanos, empezamos a darnos cuenta de nuestra necesidad de salvación. Para aquellas personas que aún no forman parte de esta iglesia gloriosa, el día de hoy usted puede aceptar, formar parte de ese propósito eterno que tiene Dios en Cristo Jesús. El día de hoy usted puede ser beneficiado de todo lo que Dios planeó para su salvación. Dios lo hizo de una manera, hermanos, abundante, hermanos, en trascendente. Lo ha hecho, hermanos, a través de la historia, de la historia del hombre, para que no le quepa a usted la menor duda de que es Dios hablándole a través, hermanos, de su palabra y diciéndole a usted que Él desea que sea reconciliado con Dios. Hermanos, cuando se predicó por primera vez el mensaje del Evangelio, cuando se predicó que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado pero que resucitó al tercer día, cuando entendieron el propósito eterno de la redención por medio de Cristo, dice la Escritura en Hechos 2, versos 37 y 38, hermanos, que al oír esto, cuando ellos se percataron de estas cosas, cuando hermanos, esta es una señal de que prestaron mucha atención, y cuando se dieron cuenta de ese propósito eterno y de que ellos habían sido los autores intelectuales de la muerte de Cristo, que Él había muerto por sus pecados, ellos sintieron una compunción en su corazón.
una profunda tristeza, un profundo dolor que les traspasó, hermanos, su corazón. Y hermanos, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿todavía hay algo que podemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Hay esperanza para nosotros? Ya entendimos, ya creímos. Bueno, el apóstol Pedro les dijo: sí, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el verso 41, hermanos, que los que recibieron su palabra, es decir, los que oyeron con atención, fueron bautizados, porque creyeron, hermanos, que a través del bautismo era el medio que Dios les estaba poniendo para que ellos pudiesen ser reconciliados con Dios. Y dicen que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 47, hermanos, nos dice a dónde fueron añadidos. Hermanos, la iglesia continuó alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, porque la iglesia es gloriosa. Y dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la pregunta que nosotros hacemos en esta tarde, para los que todavía no forman parte del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús: ¿habrá alguien en esta noche que desee venir a formar parte de ese propósito eterno que hizo posible el Señor a través de su Hijo Jesucristo? ¿Habrá alguien que escuchó con atención el mensaje de salvación de la palabra de Dios y ha estado entendiendo, ha estado pensando en su necesidad de ser salvo, y el día de hoy desea confesar su fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es el único que le puede perdonar su vida de pecado, y que es el único que le puede reconciliar con Dios por medio de su sacrificio? Si hay alguien que el día de hoy desea ser bautizado para que el Señor le perdone su vida de pecado y que le pueda ayudar a ser parte de la iglesia gloriosa, la iglesia de Cristo, la invitación en esta noche es de parte del Señor. Nosotros queremos dejarle hasta aquí para que usted decida aceptar la invitación que el Señor le ha ofrecido o rechazarla. Pero eso lo dejamos en sus manos. Decida mientras entonamos un himno de invitación.